Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial. En la voz de Ramón de Luna. Mis amigos, el título de nuestro comentario de hoy es el siguiente: el cambiante panorama mundial. Vamos a comentar este asunto porque las cosas, sobre todo política y comercialmente, están cambiando en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. Y mi comentario comienza diciendo lo siguiente: la crisis que ha engendrado la guerra entre Rusia y Ucrania, y a esto debemos referirnos otra vez, ha provocado que el panorama mundial esté sufriendo horas tras horas increíbles cambios, pues 15 días atrás no los podíamos ni siquiera imaginar. A la arena política mundial ha entrado un poderoso país, pues Xi Jinping, que venía abogando porque las partes recurrieran a la diplomacia antes que a la guerra y reiterado su neutralidad en el caso, ha dejado escuchar su voz ante la pretensión de Estados Unidos de Norteamérica que abandonara ser neutral. No se sabe si es su deseo que apoye las sanciones a Rusia, país con el cual hace ya tiempo mantiene estrechas relaciones. Mientras eso ocurría por un lado, por otro, estamos viendo que el poderoso imperio norteño se ha bajado los pantalones y ha ido a arrodillarse ante Nicolás Maduro. Sí, ante Nicolás Maduro, el mismo que en Norteamérica le pusieron un se busca y se ofrece $15 millones por su captura, tal cual se hacía en el viejo oeste cuando el sheriff de un condado buscaba a un bandolero. Hay más. USA le ofrece a Venezuela comprarle el petróleo que va a dejar de adquirir de los rusos. También levantarle las sanciones que le había impuesto, darle reapertura a las estaciones Citgo que la empresa estatal de petróleo de Venezuela tiene en varias partes de los Estados Unidos y permitirle que recupere los millones de dólares en lingotes de oro que le había confiscado Inglaterra. Miren ustedes, al señor Biden se le ha caído la casa encima, no solo aquí, en estos lares, sino también en Europa, pues los jefes políticos del viejo continente han reaccionado y ahora es que se dan cuenta que casi el 50% del gas que consumen es el que les vende Rusia. Los países de Europa consumen al año 500.000 millones de metros cúbicos de gas, cuyo 40% proviene por las tuberías que permanece todavía lleno de gas, pero que Rusia ha dejado entrever que podría cerrar el grifo del gasoducto que va hacia el viejo continente. Ya hay países que se han acercado a Xi Jinping, el líder de China Popular, como ha sido el caso de Olaf Scholz, canciller alemán, y el presidente francés Macron, a fin de que el juicioso político asiático hable con Vladimir Putin. Alemania por sí solo es un país que el 55% del gas que consume es el que le vende Rusia. Y si usted investiga una por una a esas naciones, todas dependen para alumbrarse y combatir los crudos inviernos del que les vende la Federación Rusa. Otro país que permanece neutral es México, cuyo presidente le ha dicho a su población que no hay que preocuparse, pues México tiene resuelto lo del petróleo y lo de la gasolina. Por cierto, la situación le ha caído como anillo al dedo a los mexicanos, pues actualmente están vendiendo el barril a casi $120 y el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene miedo a las amenazas provenientes del gobierno de Joe Biden. Es como decíamos al principio, el panorama mundial está sufriendo cambios cada hora que pasa a causa de la guerra
entre Rusia y Ucrania y las amenazas y aislamientos impuestos a Rusia, un país ahora todopoderoso, militar y económicamente hablando, algo logrado en los 20 años que Putin tiene gobernando ese país. Por esos 20 años le están llamando ya dictador a Putin. Ha celebrado elecciones, pero oiga, solo elementos gobernando un país durante 20 años. Bueno, miren, al menos 5 internos resultaron heridos de perdigones al originarse un pleito en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres de aquí de Santiago, según confirmaron las autoridades ministeriales. La Fiscalía de Santiago informó que hubo un pleito que involucra a 3 reclusos que salieron lesionados de perdigones y que fueron conducidos al Hospital Regional José María Cabral Ibáez de esta ciudad para ser evaluados y tratados. De acuerdo al informe suministrado a reporteros, el pleito se originó entre reos trasladados de la cárcel de la Victoria, conocido como los capitaleños y los de Rafael, que pretendían imponer normas prohibidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael. Familiares de reclusos que guardan prisión en el penitenciario de Rafael, ubicado en el mismo casco urbano de Santiago, comentaron que los capitaleños querían asumir controles que no les pertenecen y que los santiagueros se opusieron. Y eso fue lo que originó el pleito. Esto originó esa reyerta entre 2 internos primero. Otro intervino y ahí se armó la de no te venés. Proclamó uno de los reos heridos que los reclusos del centro penitenciario de Rafael Hombres se quejan de que supuestamente tras ser reiniciado los encuentros conyugales a ellos se les ha prohibido. No obstante, una fuente manifestó que en los concerniente a los pabellones conyugales de los hombres, hace poco que se reabrieron, por lo que descartan esa parte hecha de la denuncia por algunos recursos de Rafael. Nos vamos a Guatemala ahora. Eso sí está feo, eso de las 3 causales y el aborto. El Congreso de Guatemala está a favor de una ley que prohíba el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro. La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o Iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas. Fue aprobada en la noche del martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo 8 legisladores de 160 votaron en contra. Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros, unos 102 de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor. De acuerdo a esta ley, las mujeres que se hayan provocado un propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo, enfrentarán un mínimo de 5 años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas. Si la firma el presidente, reformará el Código Civil de Guatemala para prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo. La ley también estipula que se prohíba a las escuelas enseñar a los alumnos cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal. La Ley para la Protección de la Vida y la Familia aplica al menos 5 años de cárcel para las mujeres que busquen abortar en Guatemala. Una ley durísima, señores. Solamente se podrá provocar el aborto si está en peligro de muerte la madre. Bueno, esa es una de las 3 causales que
un gran número de dominicanas pide que sea removido o reformado el código sobre el aborto en nuestro país. Fue apresada ayer en el municipio de Jarabacoa una mujer que dice las autoridades que es hermana y socia de Zúcar Rafael Rodríguez Ortiz, alias Darimán o Dari, uno de los principales acusados en la red de ciberdelito desmantelada con la operación Discovery. Kimberly Rodríguez Ortiz llegó alrededor de las 2:30 de la tarde al Palacio de Justicia de aquí de Santiago, trasladada por un equipo táctico de la policía a la Fiscalía Local. Una fuente cercana a la investigación del caso Discovery dijo esta mañana que será sometida a la justicia en las primeras horas. Rodríguez Ortiz, quien fue conducida la tarde de ayer hasta la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de aquí, alega que se encuentra detenida por el simplemente hecho de ser hermana. Que se aclare esto y que dejen de hacer tanto drama, porque lo que están es dando palos a ciegas, dijo la señora. Mientras que el abogado de Grimaldi Ruiz denunció que los fiscales no permitieron en principio que él tuviera contacto con su cliente bajo el alegato de que el Ministerio Público debía terminar su trabajo. Sin embargo, señaló que luego pudo hablar por 5 minutos con Rodríguez, quien le denunció que supuestamente le estaban presionando para que se confesara culpable. Es el caso Discovery. Señores, vamos a seguir con ese mismo caso. La Procuraduría Especializada Antilavados de Activos desmanteló ayer una red transnacional de lavado de activos que logró entrar al país grandes sumas millonarias de dólares a través de los aeropuertos y puertos del territorio nacional. Mediante la operación Rascacielos fueron apresados 10 personas que, según el Ministerio Público, lograron entrar cientos de millones de dólares utilizando bocinas de música para camuflar dicho ilícito. Los allanamientos, encabezados por Ramón Nova, directora de la Procuraduría Especializada Antilavados, se realizó en Punta Cana, provincia de Altagracia, Santiago y el Gran Santo Domingo. Participaron unas 300 personas, incluyendo 29 fiscales. En total, se ejecutaron 11 allanamientos en los lugares ya mencionados, incautando inmobiliarios y vehículos de los denominados alta gama, precisó una fuente vinculada a la investigación. La magistrada Ramona Nova se encontraba esta mañana recibiendo evidencias de parte de los fiscales que participaron en los distintos allanamientos. En los operativos, además, participaron miembros del Buró Federal de Investigaciones, FBI. En los Estados Unidos se hacían también operativos para apresar a los miembros de la banda que operaba en ambos países. En Santiago, la Procuraduría Especializada Antilavado allanó varios negocios, torres de apartamentos y residencias ubicadas en urbanizaciones de esta ciudad y vinculados supuestamente a la red tras la incautación de más de 2 millones de dólares que fueron ocupados en el puerto Jaina Oriental, en el interior de 3 bocinas de sonido en agosto del año 2020, siendo apresados entonces al menos 5 personas. Un equipo de fiscales y agentes de la DNCD estuvieron esta mañana por varias horas en los negocios Santiago Único Auto Detailing, Único Café Liquor Store y Así Eventos, 2 de los cuales se encuentran en la avenida Rafael Vidal de esta ciudad. También fue allanada por las autoridades una oficina de contadores y auditores en el sector Olla del Caimito de esta ciudad, de donde cargaron con 4 unidades para procesar datos en computadoras conocidos como CPU. Además, una vivienda en Villa María de esta ciudad fue también allanada.
han estado las autoridades sobre esto, sobre el lavado de activos, muy afarosas, buscando y buscando por aquí y por allá. Sobre esto vamos a llevarles ahora imágenes de los allanamientos en Santiago hechos por militares y también por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas sobre este asunto que ya veníamos comentando.